Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y mis hermanas con corazón que estudian toda la lección, bienvenidos a mi escuela sabática. Quiero agradecerles sus comentarios, quiero agradecerles por sus oraciones, quiero agradecerles por las bendiciones que me mandan semana a semana, los comentarios que me hacen y también por aquellos que llaman a mi teléfono personal. Muchas gracias hermanos, que Dios les bendiga. Hemos recibido llamadas de California, también de norte y sur de Carolina, de hermanos de Puerto Rico, en fin, llamadas de hermanos que están cerca y quieren conectarse, tienen preguntas, tienen interrogantes sobre estos temas que ya están por terminar. Dicho sea de paso, es el Evangelio en el libro de Gálatas. La lección de esta semana realmente es una lección muy importante, muy poderosa, porque nos afecta a todos como miembros de la familia de Dios, como miembros de la iglesia del Señor en esta tierra. Esta lección es muy importante, por lo tanto, apague su celular, cierre las redes sociales y quédese aquí con nosotros viendo este video que va a recibir una gran bendición. La lección de esta semana es la lección 13ª. El título de la lección es el Evangelio y la iglesia. Recuerden que el Evangelio es la buena nueva de salvación en Cristo. Y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Realmente la iglesia es casa de Dios y puerta del cielo. Por lo tanto, el Evangelio debe de predicarse en la iglesia. Sí, debe de predicarse el Evangelio en la iglesia. Pero digo más, también en la iglesia debe de presentarse actos de amor, actos de gracia, de misericordia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la casa de Dios, es la casa de la familia de Dios, es la congregación de los santos. Por lo tanto, en nuestra iglesia se debe demostrar la misericordia, se debe demostrar cómo Dios está conmigo y cómo, estando Dios conmigo, yo puedo mostrar por medio de su Espíritu los frutos de su Espíritu Santo. Y estos frutos se van a traducir en amor, armonía con nuestros hermanos. Es cierto, hay algunos que son difíciles de tratar, sin embargo, recibimos de gracia hemos dado. Y esto es lo que la lección de semana quiere mostrarnos. Si recibiste tú de gracia, debes de dar de gracia. Por lo tanto, estos actos de bondad, de amor y de misericordia, hemos de mostrarlo a nuestros hermanos. ¿Cómo? Dándoles de gracia, porque nosotros hemos recibido de gracia. Esta lección es una lección muy importante. Vamos a estudiar temas de grande relevancia, como por ejemplo, cómo restaurar a los caídos. ¿Qué hacer? ¿Qué usted como miembro de iglesia puede hacer para restaurar los caídos? Esto vamos a estudiar en esta semana. También vamos a descubrir qué hacer para estar seguro delante de la tentación. ¿Qué hacer? ¿Cómo debe usted manejar la tentación? ¿Cómo estar seguro en ese momento? Seguidamente va a aprender cuál es el secreto para conquistar a las almas. ¿Cuál es el método especial para conquistar las almas? Esto usted va a estar comprendiéndolo claramente esta semana. Para continuar, va a conocer cuál es la ley de Cristo y qué significa esta ley para usted y para mí. Por lo tanto, prepárese porque esta lección trae una gran bendición. Como por ejemplo, para finalizar, vamos a terminar con este tema: cómo cosechar y tener buenos frutos. ¿Le gustaría a usted tener buenos frutos? A mí también. Bueno, esta semana usted va a aprender cómo cosechar y tener buenos frutos. Por lo tanto, mi hermana y mi hermano con corazón, abróchese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. El versículo clave o de memoria para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Gálatas en el capítulo 6
el verso número 10. Pero antes de entrar en el repaso o el estudio de la lección de esta semana, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venimos ante tu presencia, pidiéndote que la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado venga a limpiarnos y a purificarnos de toda maldad, Señor, para capacitarnos para recibir tu palabra, ponerla por obra y recibir la bendición, Padre. Bendice a mis hermanos y hermanas con corazón que vienen a estudiar toda la lección buscando tu bendición, Señor. Acompáñanos en el nombre de Jesús, guíanos a toda verdad, en el santo nombre de nuestro Dios y Salvador Jesús. Amén y amén. Pues bien, Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice así. Así que, según tengamos oportunidad, oiga bien, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Oiga bien, qué interesante. Si usted tiene la oportunidad, si yo tengo la oportunidad, aprovechemos la oportunidad y hagamos bien a todos. A todos. Cuando dice a todos, se refiere a todos. Pero mayormente se refiere a los de la familia de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Como es el tema de esta semana, lo que es el evangelio en la iglesia y la iglesia. Esto representa que nosotros debemos de compartir no solamente la gracia que hemos recibido, sino compartirlos con otros que son miembros de nuestra iglesia. La lección de esta semana nos presenta la experiencia de unos granjeros que decidieron, al cosechar las hortalizas o las verduras, agarraron unos frutos muy hermosos al cosecharla. Entonces agarraron los frutos grandes, dejaron los frutos pequeños y decidieron sembrar los frutos pequeños. Curiosamente, un tiempo después, ellos cosecharon, pero cosecharon unos frutos tan chiquitos como del tamaño de una canica o de una, diríamos, aquí le llaman marbles, sería como una chibola, le dicen en mi país. De tal manera que ellos recibieron lo que sembraron. Ellos sembraron y cosecharon, porque todo lo que el hombre siembra, eso también segará. No podían quedarse con los mejores. Usar las sobras para sembrarla, no iban a recibir nada mejor. Esto es la ley de la vida. Por lo tanto, dice aquí, nosotros tomamos las grandes cosas de la vida para nosotros y plantamos las sobras. Esperamos que por algún loco milagro de la ley espiritual, nuestro egoísmo sea recompensado. Hemos de pensar que es dando como recibimos. Si damos de gracia, vamos a recibir de gracia. Por lo tanto, es muy importante entender que el evangelio, las buenas nuevas de salvación, debe de no solamente predicarse en nuestra iglesia, sino practicarse en nuestra iglesia. Si recibimos de gracia, hemos de dar de gracia. Dice aquí, Pablo aplica este principio en los Gálatas capítulo 6 del 1 al 10. Pero dice más, dice, en vez de que los miembros estén mordiéndose, comiéndose uno a otro, la iglesia debería ser un lugar en el que el Espíritu nos lleve a tener frutos de gracia y de amor para nuestros hermanos. Dice aquí, somos salvos por la gracia. Deberíamos hacernos humildes, deberíamos de hacernos compasivos, deberíamos de tener un mejor trato con nuestros hermanos. Y obviamente el que siembra va a recibir una cosecha. Y el que siembra mucha misericordia, ¿sabe qué va a sembrar? A cosechar grandes frutos de bendición y de salvación para nuestros propios hermanos, para nuestra iglesia, para la familia de Dios, para la congregación de los santos, para los que estamos dentro, en la casa de Dios, que es la puerta del cielo. Estudiemos la lección en el día domingo y descubramos qué nos enseña la lección en este día con el tema que es cómo restaurar al caído. En esta primera sección de la lección nos encontramos con un tema que es realmente
profundamente sensitivo para que el evangelio sea parte de la iglesia. Recuerden que el tema de la lección de esta semana es el evangelio y la iglesia. Es como una conjunción, la letra I, o sea, el evangelio y como que le añade y la iglesia. Es muy importante esto porque en este día de la lección nos muestra lo que es la restauración. Y esto lo que significa es cómo deberíamos nosotros restaurar al caído. Escucha lo que dice el libro de Gálatas en el capítulo 6, el versículo número 1. Ponga mucha atención porque es muy importante este tema. Dice aquí, hermanos, está hablando el apóstol Pablo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Estas palabras en realidad son palabras bien profundas. Algunas veces nosotros pudiéramos estar censurando, señalando y hasta condenando a los hermanos que han caído. Recuerde que el diablo es el que condena, el que acusa, él es el acusador. Y no es tu trabajo, no es mi trabajo señalar y acusar a los demás. Por el contrario, el apóstol Pablo está haciendo una invitación y dice, hermanos, si alguien fue sorprendido, o sea, fue sorprendido, lo sorprendió la tentación y cayó. No es algo que él hace constantemente, ese es otro caso. Pero aquí alguien que cayó en una falta, de manera sorprendente, cayó. Entonces ahora yo, usted, él y aquello, nosotros la iglesia, vamos a restaurarle. Restaurarle es como repararle. Restaurarle es como arreglar la situación. Pero debo de considerarme a mí mismo. No sea que yo sea tentado en el mismo punto y caiga. En otras palabras, debo de hacerlo con un espíritu, dice aquí, de mansedumbre, con el propósito de restaurar, considerándome a mí mismo, no sea que yo mismo venga a ser tentado en el mismo asunto y caer en la misma falta. Por lo tanto, aquí el apóstol Pablo está diciendo de manera bien clara cómo se debe de tratar, cómo deberíamos de reaccionar cuando alguien cae, cómo deberíamos de tratar al creyente que ha caído. Dice aquí, aunque Pablo tiene grandes expectativas de la vida cristiana, su consejo para los creyentes es: los seres humanos no son perfectos, ni siquiera los cristianos aplicando son inmunes a los errores. Por lo tanto, ¿cómo debería tratar la iglesia a estas personas? Bueno, la Biblia es bien clara. Si alguien ha encontrado una falta, ve tú, dice, ve tú donde él, habla con él, amonéstale, exhórtale, inspíralo a que se aparte del mal. ¿Ya lo hiciste? Entonces ahora ve con otro, o sea, van dos, en dos testigos. Dice la Biblia, ahora entre dos van, lo exhortan, lo animan, lo inspiran a apartarse del mal. Después, si no le oyen, entonces ahora tráigalo a la iglesia, a la congregación, y ahora la congregación, ¿verdad?, lo va a disciplinar con los ancianos, el pastor y todo eso. Pero esta disciplina es para salvación, es para restaurar, es para reparar la herida de aquel hermano porque ha caído. Entonces, ahora que ya está así, si este hermano no se enmienda, no se endereza, entonces dice la Biblia, tenerlo por gentil y publicano. Pero aquí el punto es, vosotros que sois espirituales, restaurarlo de manera espiritual. Ahora, no sea que vosotros seáis tentados. Aquí la palabra sorprendido significa literalmente detectar, descubrir o superar. O sea, esta palabra sugiere, según Pablo, dice que se refiere, dice, no solamente a un creyente sorprendido, que otro sorprendió a otro. Dice creyente, es el acto de alguna falta, sino también del proceso por el cual una persona es superada. O sea, la tentación lo superó y lo hizo caer. O sea, fue más grande la tentación. Es el enemigo. El enemigo puede hacer caer a cualquiera. Recuerde que no somos perfectos. La palabra traducida como falta o pecado es para tomar. No se refiere a un pecado deliberado, sino más bien a un error. O sea, podemos equivocarnos, podemos cometer faltas consciente
o inconscientemente. Por lo tanto, aquí dice, aunque esto no justifica de ninguna manera el error de la persona, es indudable que Pablo no se está refiriendo a un caso de pecado desafiante. O sea, no es algo que él lo hizo con la intención, pero puede ocurrir en esos casos, y esos casos son diferentes. Pero en este caso, la misión de la iglesia es restaurar, la misión de la iglesia es reparar, la misión de la iglesia no es castigar, sino más bien es restaurar. Aquí está la palabra, dice catartizo. Dice que en realidad es enmendar, es poner en orden, es como remendar. Se describe el proceso en el lugar de un hueso, o sea, poner en lugar un hueso que se ha roto, ponerlo en su lugar para que se repare, para que se restaure. Y ese es el propósito. Esto es como la iglesia debería de tratar al caído para restaurarle y de alguna manera rescatarlo y salvarlo. Estudiemos la lección en el día lunes y descubramos en este día la lección cuyo tema es ¿qué hacer para estar seguro en cuanto a la tentación? Estudiemos la lección y recibamos más bendición. En este día la lección nos presenta qué hacer para estar seguro cuando nos enfrentamos a la tentación. En realidad, algunas veces nosotros pudiéramos ser groseros, pudiéramos ser, pudiéramos comportarnos más bien como que somos hijos del enemigo, porque el enemigo lo que hace es acusar, señalar y condenar. Y de eso realmente podríamos decir, y podría yo decir, habemos muchos en la iglesia que creemos ser superiores a los demás porque tal vez no hemos caído. Y esto es lo que la lección nos está presentando, que tenemos que tener cuidado con la tentación para poder estar seguro de estar seguro. En el antiguo habían ciudades de refugio. Le decían, si alguien cometía una falta de manera indirecta, sin querer, queriendo, como podríamos decir, esa persona era enviada a la ciudad de refugio. Allí, aquel que había recibido el daño no le podía tocar y así estaba protegido. En este día de la lección nos presenta el caso, de manera particular, el caso de David, cuando mandó a traer a Betsabé, durmió con ella, hizo que su esposo, Urías Eteo, fuera enviado a la batalla enfrente para que lo mataran los enemigos. Y aquí se desarrolla realmente un tema muy interesante en este día de la lección. Aquí dice, no deberíamos pasar por alto la seriedad de las palabras de Pablo. Deberíamos, dice lo que se encuentra en Gálatas, de cuidar nuestra vida para no caer nosotros. Por eso aquí dice, deberíamos de considerarnos a nosotros mismos. Esto significa mirar con cuidado, mirar detenidamente. Dice, lo que Pablo está diciendo es literalmente, mantén un ojo vigilante sobre ti mismo, no sea que el pecado también te tome por sorpresa. Esta realmente es una advertencia general que se aplica a la congregación como un todo. Es una advertencia personal dirigida a cada persona dentro de la iglesia. No sea que tú también seas tentado, como fue tentado aquel. Algunos pueden ser tentados por el cigarro, otros por el alcohol, otros por una cerveza, otros por una relación extramatrimonial, otros por tener una relación sin estar casados. Hay muchas maneras que el enemigo puede tentarnos. Puede tentarnos con el dinero, puede tentarnos, a robar, puede tentarnos hasta matar a alguien por quien no sentimos que en realidad deberíamos de darle misericordia, por aquel con el que podríamos estar resentidos. Por lo tanto, ten cuidado de ti mismo, no sea que tú seas tentado. Sé vigilante. Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Y quiero recordarte que la tentación no es pecado. La tentación no es pecado. No confunda la tentación con el caer en pecado. Todos somos tentados. Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso nosotros tenemos que considerarnos a nosotros mismos. Pablo dice aquí, no identifica explícitamente cuál era la razón por la cual estaba exhortando. Dice, se estaba refiriendo al peligro de cometer el mismo pecado, sea cual sea. O sea, cualquier pecado pudiera caer una persona de cualquier manera. Dice, aquí dice, como volverse
El problema aquí estaba, esta parte muy importante, como volverse vanaglorioso. Ser vanaglorioso es como aquel fariseo y aquel publicano que entraron al templo a orar, según la historia de Jesús. Jesús contó una historia y dijo, bueno, dos hombres entraron al templo, el uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo oraba consigo mismo, Señor, te doy gracias porque yo guardo el sábado, doy los diezmos, soy fiel a la iglesia, guardo los mandamientos de Dios, yo soy un gran hombre, es más, ayuno y doy diezmo, doy ofrenda. Mira este publicano, este no se merece nada. Pero dice Jesucristo, el publicano no alzaba sus ojos, sino que postrado oraba, ten piedad de mí, Señor. El publicano reconocía su condición. El fariseo era orgulloso, jactancioso. Por eso en este día de lección nos manda el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo número 2. Dice aquí, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Qué significa esto? Cumplir así la ley de Cristo. ¿Qué fue lo que Cristo hizo con tus pecados? ¿Qué fue lo que Cristo hizo con mis pecados? ¿Sabes lo que hizo con tus pecados y mis pecados? Los llevó sobre sí. Por eso dice, sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Por qué Cristo llevó tus pecados y mis pecados a cuestas en la cruz? ¿Sabes por qué? Por amor. Entonces, por amor, tú y yo vamos a cumplir la ley de Cristo, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Pero aquí dice algo más interesante todavía. En este día, dice aquí en el apóstol Pablo, en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12, dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. En otras palabras, no se sienta como el fariseo orando y mostrando a los otros como pecadores. Todos somos pecadores. Tenemos que tener cuidado con el orgullo, con la jactancia, con creer que somos superiores a los pecadores. Mucho cuidado con eso. Sigo leyendo, dice aquí, también no podemos caer en el engaño que tuvo Pedro. Señor, mira, aunque todos te negaren, yo contigo voy hasta el final. No. El Señor le dijo, mira Pedro, me vas a negar antes de que cante el gallo. Pedro, jactancioso, orgulloso, se jactó. ¿Y qué pasó? No miró que estaba fallando y cayó un poquito más adelante. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado de estas cosas, mirar y ser vigilantes, tener cuidado con el orgullo espiritual. Por lo tanto, hemos de considerar lo que se encuentra aquí en 1 Corintios, como dijimos, capítulo 10, donde dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. O como lo que dice en 1 Samuel, aquí nos encontramos en 1 Samuel, capítulo 12, versículo 7, dice claramente, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Sin embargo, has cometido un mal, has cometido pecado. Ahora David reconoce su condición, oiga bien, reconoce, se arrepiente y dice, bueno, yo he pecado. Versículo 13, dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Natán dijo a David, también Jehová te ha remitido tu pecado, no morirás. Entonces le presenta las consecuencias. La mujer quedó embarazada y el hijo que va a nacer de la mujer va a morir. Recuerden que David también esperaba al Mesías y al morir esa criatura, David sentía dolor, remordimiento, sufría por las consecuencias. Dios perdona el pecado, pero las consecuencias siguen. Por lo tanto, hemos de considerarnos a nosotros mismos. El que crea estar firme, mire que no caiga. No caigamos en la tentación, en creernos superiores a los demás, cuando tú y yo también podemos ser tentados. Hemos de tener cuidado y prudencia con la tentación. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos a Dios y Dios se acercará a nosotros. ¿Y sabe qué va a hacer el diablo tentador? Va a huir. Por lo tanto, agarrados de la mano de Jesús, seremos más que vencedores. Continuemos con la lección del día martes. Comprendamos qué nos enseña esta lección con el tema que es llevar las cargas. ¿Qué significa esto? Continuemos con la bendición. Muy bien. Estamos en la sección del día martes. En este día la lección nos presenta lo que para mí es el secreto para conquistar las almas. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, en este día la lección nos da el secreto para lograr realmente tener
ánimo, fuerza y fortaleza en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Esto realmente es el secreto para conquistar las almas. ¿Qué es esto? Bueno, Cristo, dice la inspiración, mostraba simpatía por las almas. Les proveía en sus necesidades y después les decía, sígueme. En este día de la lección se refiere con llevar las cargas. ¿Qué significa esto? Bueno, en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, de los versículos 2 al 5, dice lo siguiente: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Ya hablamos de esto. Cristo llevó sobre sí mismo nuestras cargas, nuestros pecados. Versículo 3. Porque el que se cree algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Qué es esto? Bueno, aquí está diciendo que llevemos las cargas los unos de los otros, pero aquí mismo también está diciendo que cada uno llevará su propia carga. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí la lección nos da por lo menos 3 aspectos que pueden considerarse como evidencia de que llevamos las cargas los unos de los otros. Aquí Pablo está diciendo que además de restaurar, hay otras instrucciones que él presenta. La palabra griega traducida como carga en Gálatas 6:5 es varos, que se refiere a una pesada carga que alguien la lleva por una larga distancia. Esta manera de expresarse se llegó a convertir como en una metáfora y como en un dicho de aquella época. En el contexto inmediato se refiere a la declaración de Pablo de sobrellevar los unos las cargas de los otros. Una cosa es simpatizar con alguien. Alguien puede simpatizar con una persona como que le cae bien, pero empatizar es sentir lo mismo que la otra persona siente. Es experimentar lo que la otra persona siente cuando sufre, cuando llora, cuando ríe, cuando está alegre, cuando experimenta ciertos tipos de emociones. Y es mucho más amplio, dice aquí. Por ejemplo, da tres aspectos. El primer aspecto es que todos los cristianos tienen cargas de diferentes tamaños, de diferentes formas y de diferente clase. Como ya dije anteriormente, el que fuma puede sentir la tentación de fumar, otro puede sentir la tentación de tomar, otro puede sentir la tentación, qué sé yo, de cometer cualquier otro falta o otro pecado en contra de su prójimo. Por lo tanto, necesitamos, además de simpatizar, necesitamos empatizar. Así es que cada quien lleva su propia carga. Por eso tenemos que sobrellevar las cargas los unos de los otros y comprender la lucha del hermano, en comprender la lucha de la hermana y sobrellevar de esa manera las cargas los unos de los otros. Hay personas que tienen problemas con las tentaciones, problemas físicos, de enfermedad, de desorden emocionales. Hay personas que tienen crisis familiares. Algunos tienen falta de empleo. Algunos pueden estar poseídos por espíritus inmundos. De tal manera que cada quien lleva su propia carga. Y nosotros como iglesia somos llamados, mejor dicho, a cumplir la ley de Cristo, sobrellevando las cargas los unos de los otros. De tal manera que aquí dice claramente, hay diferentes formas, pero ningún cristiano está exento de cargas. La segunda idea que presenta es: Dios no desea que llevemos todas nuestras cargas solos. Por eso envió a Cristo, para que Cristo llevara nuestras cargas. Él cargó sobre nosotros. Él cargó nuestras culpas. Él es nuestro sustituto. Y Él vino para ayudarnos a llevar las cargas, a llevar nuestras culpas. Pero a veces hay un problema aquí. Una persona con orgullo, con autosuficiencia, puede considerarse que no necesita nada. No necesita nada y todo lo tiene, todo lo sabe, nada necesita. Y este es un problema, porque entonces está en problema aquel. Por eso dice, si alguien se cree algo, no siendo nada.
someta a prueba su propia obra. ¿Sí me explico? Esto lo dice claramente aquí la Escritura. Hemos de tener cuidado con esto de la autosuficiencia, porque eso impide que otros cumplan el ministerio que Dios los ha llamado a realizar. Hay momentos en que yo he pedido oración, hay momentos que me siento triste, que me siento afligido, que algo me preocupa. Hay momentos que yo me siento fuerte en la fe, pero hay momentos que yo siento que necesito oración. Hay algunas hermanitas que me han llamado por teléfono agradeciéndome por la lección, pero yo muchas veces pido que oren por mí para que la bendición que Dios me da no se me suba a la cabeza y pueda tener la confianza, la seguridad que es Dios el que lleva mis luchas. Y por último dice aquí, Dios nos llama a llevar las cargas de otros. El consuelo de Dios se manifiesta por medio de nuestras acciones. Tú y yo somos las manos del Señor. Somos los pies del Señor para llevar las buenas nuevas. Somos, podemos decir, la mano que ayuda a aquellos que necesitan. Por ejemplo, en estos días pasados, que aquí en el área de Houston, Texas, hubo esa inundación, la gente se volcó a ayudar unos a otros y así todo el estado se mostró como un estado firme, sólido, no importando raza, color, tribu, lengua, religión. Todo el ser humano ayudando al ser humano. La comunidad en total se volcó a ayudarse unos con otros y se miró la bendición en el ser humano. Por lo tanto, dice aquí, dice, por último, Dios nos llama a llevar las cargas de otros, porque el consuelo de Dios se manifiesta por medio de nuestras acciones. La iglesia de Dios es el cuerpo de Cristo y debemos de ayudarnos los unos a los otros. Dice aquí, el consuelo de Dios no fue dado a Pablo a causa de la oración privada y su espera en el Señor, sino a través del compañerismo de un amigo. Ustedes recuerdan que Pablo no caminaba solo, tenía a Timoteo. Timoteo era como su paño de lágrimas. Pablo se refugiaba en Timoteo, hablaba con Timoteo, ventilaba muchas veces sus frustraciones. Así es que el apóstol Pablo tenía la necesidad de que otros llevaran sus propias cargas, porque él llevaba sus propias luchas. Ahora, la amistad del ser humano es muy importante. Ahora, algunas veces puedes estar tú orgulloso, sentirte como el fariseo, que todos están mal y tú estás bien. Mucho cuidado con eso. El orgullo comenzó allá en el cielo. Aquel quiso ser igual a Dios. ¿Y qué pasó? Dios resiste a los soberbios y da buen agrado a los humildes. Por lo tanto, hemos de tener cuidado de ser orgullosos y hemos de aprender a llevar las cargas los unos de los otros. Pero la última parte de estos versículos, el versículo 5 en particular, dice, porque cada uno llevará su propia carga. Esta parte es muy importante porque a pesar de que llevamos las cargas los unos de los otros, también todos llevamos nosotros nuestras propias luchas, nuestros propios conflictos, nuestras propias necesidades, nuestras propias tentaciones. Por lo tanto, aunque llevemos las cargas los unos de los otros, nosotros mismos llevamos nuestra lucha en nuestro corazón. Y de esta manera, nosotros tenemos que aprender a sobrellevarnos los unos a los otros. Y de esta manera es que somos fuertes en el Señor. Ese es el secreto para ganarse las almas, ayudándoles, dándole una mano amiga, no señalando y condenando. Cualquiera puede señalar y condenar, también el diablo lo hace, pero extender una mano es más importante. Así es que muéstrame por tus obras tu fe y yo te mostraré por mi fe las obras que Dios me ha compartido. Estudiemos la lección en el día miércoles y comprendamos qué nos enseña en esta lección con el tema que es la ley de Cristo. ¿Cuál fue la ley de Cristo? ¿Cómo es la ley de Cristo? Estudiemos la lección, recibamos más bendición. El día miércoles, en este día la lección, es claro el mensaje que tiene, lo que es la ley de Cristo. ¿Qué significa la ley de Cristo? ¿Acaso la ley de Cristo es diferente de los mandamientos? ¿Es acaso la ley de Cristo diferente a los ritos, las ceremonias que hacían en el antiguo? ¿Qué significa esto de la ley de Cristo? Bueno, Pablo relaciona el hecho de sobrellevar las cargas con cumplir la ley de Cristo. Esto significa que por amor, oiga bien, por amor, Cristo llevó sus pecados, llevó mis pecados. Él cargó sobre sí
la culpa de todo el mundo. Y esa ley que Cristo nos mostró como ejemplo es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Dice aquí, el uso que hace Pablo de la frase la ley de Cristo, dice, no aparece en ninguna otra parte en la Biblia. Sin embargo, hay interpretaciones diferentes acerca de esto. ¿Cuáles son estas interpretaciones? Bueno, una de las interpretaciones es que la ley de Dios en el Sinaí fue reemplazada por una ley diferente. O sea, diferente, los 10 mandamientos, hay una ley diferente. ¿Será que es diferente? Bueno, veamos más adelante. Dice aquí, también significa un principio general. O sea, la ley esta de cumplir la ley de Cristo es un principio general. O sea, de manera completamente general. A nivel macro sería. Ahora, la ley de Dios dada en el Sinaí fue reemplazada por una ley diferente. Eso es lo que dicen los que lo interpretan. Ahora, siguiendo el ejemplo de Jesús, esto sugiere, dice aquí, cumplir la ley de Cristo es otra referencia a cumplir la ley moral por el amor. Como les acabo de decir, es por amor que tenemos que compartir las cargas los unos de los otros. Dice aquí, la ley moral no fue anulada con la venida de Cristo, sino que al ser interpretada por el amor continúa jugando un papel importante en la vida del creyente. Aquí que es claro, dice, porque toda la ley se resume en una cosa: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un intérprete de la ley vino de Cristo y le preguntó, ¿qué es eso? Cristo le dijo, bueno, ¿sabes la ley? Y él dijo, oh sí. Entonces él empezó a decir, amarás al Señor tu Dios. Entonces, bueno, toda la ley se resume en dos. Los primeros 4 mandamientos son para Dios, los otros 6 son para el prójimo, pero se resume en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso es que hay que cumplir la ley de Cristo. Cristo llevó nuestras cargas. Las cargas significa varos, que significa, es un tipo de palabra que lo que dice es llevar las cargas, como cuando un barco lleva una carga que la lleva de aquí para allá. Pero hay otro tipo de carga que parece haber una contradicción que yo le expliqué anteriormente. Esta otra palabra dice que cada uno llevará su carga. Esto significa que cada quien va a llevar su propia lucha, sus propias tentaciones, sus propias preocupaciones, aunque comparta la carga con otro, es su problema. ¿Sí me explico? O sea, si alguien contrae una enfermedad producto de una conducta mala, usted puede ayudarle, puede tal vez proveerle para que se sane, pero las consecuencias vergonzosas de todo el escándalo que podría haber, usted no puede cubrirlo. Eso lo tiene que llevar la persona. Las consecuencias siguen, por lo tanto, podemos llevar o cumplir la ley de Cristo, amando al prójimo, aquel que sufre, llevando sus cargas, pero los problemas reales de él, solo él los puede llevar. Hay algunas cargas, dice aquí, que las personas pueden ayudarnos a llevar, pero hay otras que ningún ser humano puede llevarlas por nosotros. Solo Cristo puede llevar todas las cargas del mundo, las tuyas, las mías, las de todos. Pero tú llevas tu propia lucha, yo llevo mi propia lucha. Estudiemos la lección el día jueves y comprendamos qué nos enseña en esta lección con el tema que es cosechar y la lección nos presenta lo que es cosechar y sembrar. Nadie puede dar lo que no tiene. Y si usted siembra, como la historia de la introducción de la lección, de aquellos agricultores que sembraron pequeñas hortalizas, cosecharon pequeñas hortalizas, incluso más pequeñas de las que habían sembrado. En Gálatas capítulo 7, la palabra traducida como burlado, que es mukterizo, se presenta solamente en el Nuevo Testamento. Sin embargo, también se encuentra en el lenguaje griego en el Antiguo Testamento, y esto se refiere al desprecio por los profetas. En otras palabras, algunos líderes en aquel entonces eran despreciados por los miembros de la iglesia o de la congregación en Gálatas, y esto causaba algunos problemas. Las personas pueden ignorar a Dios, incluso desobedecer sus mandamientos, pero no pueden burlarse de Dios. Él es el juez supremo, y al fin de cuentas tendrán que pagar el precio de sus actos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, en el libro de Gálatas, en el mismo capítulo 6, nos podemos encontrar qué es lo que está aquí hablando el apóstol Pablo. Por ejemplo, en Gálatas capítulo, versículo 5, del 6 en adelante, dice:
el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así es que, porque el que siembra para su carne, de la carne cosegará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No os cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El apóstol Pablo aquí nos está diciendo, hay que sembrar, hay que sembrar, hay que sembrar. No nos engañemos. Tú siembras, yo siembro. Todos estamos sembrando día a día al hacer nuestras decisiones. Y en este día de la lección nos está diciendo claramente lo que quiere decir Pablo con el ejemplo de sembrar y cosechar. O sea, lo que sembramos es lo que cosechamos. Aquí la metáfora que Pablo dice que habla de la siembra y la cosecha no es única. Pablo la usa para resaltar los comentarios anteriores acerca de la carne y del espíritu. El que siembra para el espíritu cosechará para el espíritu, pero el que siembra para la carne va a cosechar corrupción. En otras palabras, si usted está pensando mal, solo mal va a venir a su mente, va a cosechar mal. Siembre un pensamiento bueno y va a venir bendición. Siembre un pensamiento malo y va a venir maldición, maldad, pecado, iniquidad. Por lo tanto, hemos de tener prudencia con qué es lo que sembramos. Dice aquí, Dios no siempre nos libra de las consecuencias terrenales. No debiéramos dejarnos dominar por la desesperación cuando nos sentimos preocupados por las consecuencias. Dios nos salva de nuestros pecados, pero Dios no nos salva en nuestros pecados. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, si usted está haciendo el mal, consciente de hacer el mal, persiste en hacer el mal, usted va a tener consecuencias malas. Pero Dios le perdona si usted se arrepiente y se aparta de esa conducta. Por lo tanto, dice aquí, deberíamos de capitalizar, deberíamos de invertir en aquellas cosas que producirán una cosecha celestial. Hay que sembrar para el espíritu, hay que hacer el bien. ¿Por qué? Porque haciendo el bien vamos a cosechar bien. Pero hay que hacer el bien mucho más a los miembros de nuestra iglesia, a los miembros de nuestra familia, a los de la casa de Dios. Recuerde que comenzamos diciendo que la iglesia, es la casa de Dios y puerta del cielo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. En nuestra iglesia es una iglesia que tiene los brazos abiertos para dar bendición y salvación a todo aquel que lo busca. Pero no estamos aquí para señalar, para condenar, para censurar. Es cierto, hay hermanos que son disfuncionales en el evangelio y en vez de buscar salvación para las almas, lo que hacen es señalar y condenar. Bueno, podríamos algunas veces decir que no son nuestros hermanos, porque nuestro Dios, nuestro Padre es bueno, no es acusador como es el diablo. Por lo tanto, hemos de ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Hemos de ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Dice aquí, hagamos bien a todos, y el otro es particular y específico, mayormente a los de la familia de Dios. Así es que sembremos sea para bien. Hemos de evitar sembrar para el mal. Así que tendremos la cosecha y tendremos frutos. Es el de cosechar. Tengamos la conclusión, recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. Tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana. Gracias, mis hermanos y hermanas con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Quiero invitarte que por favor, si ya te suscribiste a nuestro canal, busca ahí abajo una campanita, un símbolo de campanita, y hazle clic para que recibas la lección todas las semanas. Esta semana ha sido una lección de bendición, el evangelio en la iglesia, y comprendimos cómo el Espíritu de Dios llama a los hombres. Si ellos eligen ponerse de parte del bien, Dios los bendice, salva y libera sus almas de toda condenación. Sin embargo, aquel que resiste y decide estar de parte del mal, el enemigo va a tomar control y posesión de su vida hasta destruirlo. Por lo tanto, Dios manda la advertencia aún a la iglesia con el propósito de buscar y salvar a los mismos miembros de nuestra iglesia
que es la casa de Dios, puerta del cielo, lo cual es la iglesia. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, esta lección nos enseñó grandes y hermosas enseñanzas. El evangelio son las buenas nuevas de salvación, pero darle a la iglesia, que es la casa de Dios, la familia de Dios, es la congregación de los santos, darle el evangelio a la iglesia. Y estudiamos temas muy importantes. Realmente comprendimos cómo la presencia de Dios dentro de nosotros como iglesia nos hace ser de bendición, de salvación para otros, para buscar, resalvar a aquellos que yerran, que se equivocan y algunas veces que por alguna razón han caído, no con intención, sino porque la tentación fue mayor y ellos cayeron. Por lo tanto, hemos de tener prudencia, de compartir nuestra fe, considerarnos a nosotros mismos. El propósito de la reprensión del Señor, de la disciplina del Señor, es para salvación. Por lo tanto, esto es muy importante, que tengamos la intención de compartir bondad, amor hacia aquellos que yerran, que se equivocan, para lograr alcanzarlos para salvación. Esta semana entendimos 5 principios, 5 lecciones, 5 temas de grande importancia. Por ejemplo, restaurar al caído. Esta semana aprendimos de manera muy clara que es importante que ocupemos un lugar dentro de la iglesia para salvación. Si alguno es cometido en falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles espiritualmente, no acusando, no señalando, no censurando, sino más bien siendo embajadores del evangelio. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, ve tú, repréndele. No te escucha, ve con otro, repréndelo en 2 testigos. Después tráelo a la iglesia, a los ancianos, a la iglesia, al pastor, a la junta. Y después, si no escucha, tenerlo por gentil y publicano. Pero considérate a ti mismo. El tema número 2 es importante, es realmente crucial. Cuidado con la tentación. Considérate a ti mismo, no sea que tú seas tentado y caigas en el mismo problema. Recuerda que no somos perfectos, perfecto solo Dios. Nosotros somos perfectos pecadores y hacemos pecado porque el mal está en nosotros, el pecado está en nosotros. Por lo tanto, cuidado con la tentación, el tema número 2. El tema número 3 es llevar las cargas. Dijimos que llevar las cargas es compartir nuestras preocupaciones, nuestras aflicciones. La iglesia debe ser un refugio para aquellos que sufren, que tienen problemas, sea tal vez económicos, espirituales, necesidades físicas, materiales, alimentos, enfermedad. No debemos de andar por allí acusando a aquellos. Si alguien está enfermo, oh mira, no guarde el plan de salud, por eso está enfermo, por eso está así, Dios lo está castigando. Mucho cuidado con esa actitud. Somos hijos de nuestro Padre Dios, un Dios misericordioso. Solo el diablo es el que acusa, censura y condena. Ese que acusa, censura y condena no tiene el Espíritu de Dios. Es un espíritu acusador. Por lo tanto, sed como vuestro Padre es perfecto, misericordioso como Él es misericordioso. Cuidado con la tentación. Hemos de llevar las cargas los unos de los otros. Sin embargo, tenemos que cumplir la ley. ¿Qué ley es? La ley moral. Fue dividida en 2. 4 mandamientos para Dios, 6 mandamientos para el ser humano y amando al prójimo. No cometemos pecado, guardamos la ley del amor. ¿Qué significa? La ley de Cristo. Cristo llevó tus pecados, llevó mis pecados. Hemos de llevar las cargas los unos de los otros. Y aunque llevemos las cargas los unos de los otros, aquel que ha fallado, que ha errado, siempre llevará la cruz que él tiene que llevar. De manera independiente, cada quien lleva una cruz. Podemos servir, podemos ayudar. Tú y yo somos las manos del Señor. Somos los pies para ayudar, para bendecir. Somos el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. El propósito de la iglesia es para buscar y salvar lo que se había perdido. La misma misión que Cristo tenía. En el tema número 5 dijimos que es cosechar y sembrar. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. ¿Qué es lo que siembras? Si siembras para la carne, vas a cosechar corrupción. Si siembras por el Espíritu, vas a cosechar bendición. Por lo tanto, cada quien recibirá lo que cosecha o lo que siembra. Por lo tanto, hemos de sembrar la semilla de la bendición para que recibamos una cosecha abundante de bendición. Esta fue la lección 13ª.
Gracias, mis hermanos y hermanas con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Recuerda, ponle like, suscríbete al canal y hazle clic a la campanita allá abajo y vas a recibir esta lección semanalmente. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Si esta lección ha sido de bendición, compártela con todos tus amigos. Y si tú quieres ser de bendición con esta lección en el mundo entero, compártela con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Compártela en Facebook, en Instagram, Twitter o, por qué no, aún en YouTube. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Por favor, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te alabamos y te damos gracias. La iglesia de Dios tiene el evangelio de bendición y de salvación. Ayúdanos, oh Dios, a tomar esta palabra, abrazarla con fe y cumplir la ley de Cristo. Amando a otros, no hacemos daño al prójimo. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos con corazón, por venir a estudiar toda la lección. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 14, cuyo tema es gloriarse en la cruz. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Nos vemos la otra semana.